El novio de mi hermana me humilló frente a toda mi familia diciendo que mi trabajo era inútil. Los dejé terminar la cena hasta que presumió su gran éxito. Entonces saqué mi teléfono y él perdió su empresa. Mi nombre es Leo. Y si hay algo que he aprendido en la vida es que la humillación más profunda no viene de extraños, sino de tu propia sangre. Durante años, mi familia ha tenido un resentimiento silencioso hacia mi carrera. Yo no era un médico, ni un abogado, ni un banquero. Soy un especialista en seguridad de datos de sistemas heredados. O, para ser honestos, el tipo que arregla computadoras viejas en grandes corporaciones para que no colapsen en el siglo XXI. Es un trabajo crucial, bien pagado, pero invisible. El antagonista de esta historia se llama Rodrigo, el nuevo novio de mi hermana, Sofía. Rodrigo era la estrella brillante que mi familia siempre quiso. Fundador de una fintech de rápido crecimiento, con un reloj caro y una actitud que gritaba superioridad. La cena familiar de Navidad se convirtió en su escenario personal. Desde el primer minuto, Rodrigo se enfocó en mí. Yo trataba de hablar sobre un proyecto de restauración de datos que había hecho para una compañía de seguros. Rodrigo interrumpió, riendo fuerte. Leo, lo siento, pero ¿quién paga millones por arreglar cacharros viejos? Mi empresa, Locus Financial, mueve 100 veces más dinero en una hora del que tú verás en un año, y todo está en la nube, en lo moderno. Tu trabajo es una anomalía, un trabajo de plomero digital para gente que no sabe actualizar su software. Todos se rieron. Mi padre se rió. Mi hermana Sofía sonrió con esa mirada de mi novio es mucho mejor que tú. Pero el peor golpe vino de mi madre. Cuando intenté defenderme, ella me puso la mano en el brazo, con esa piedad que te congela la sangre. Leo, por favor, deja de avergonzar a la familia. Estamos cenando con un verdadero empresario. Deja que Rodrigo hable de cosas importantes y guarda tus historias de cables para tu sótano. El aire se salió de mi cuerpo. Me sentí como un niño de 10 años castigado. La humillación fue total. No dije nada más. El plan de venganza nació en ese instante, no por ira, sino por una necesidad helada de justicia. Los dejé hablar, los dejé reír, los dejé beber su vino. Fingí estar en mi teléfono, absorto. Mientras ellos hablaban, Rodrigo se enfrascó en una larga y pomposa disertación sobre el éxito explosivo de su fintech, Locus Financial. Explicó que estaban a punto de cerrar una ronda de inversión de Serie B que valoraría la empresa en $50 millones. Mientras presumía, mi hermana Sofía se acercó para quitarme el teléfono, susurrando, deja de ser un nerd y socializa. En ese momento de roce, Rodrigo, en un gesto de gran arrogancia, mostró una foto en su teléfono a mi padre. Era una captura de pantalla de un panel de control con cientos de métricas financieras. Mira, señor, dijo Rodrigo, con la voz alta para que yo lo oyera. Este es nuestro panel de control principal. Aquí es donde la verdadera magia sucede. Cifrado de alto nivel y 0 fallos. Intenta tú hackear esto, Leo, y verás lo que es la tecnología real. Esa fue la frase clave. Mientras mi padre se inclinaba para ver la foto, mis ojos, entrenados para el detalle técnico, escanearon la imagen borrosa. No vi el dinero, vi la arquitectura del sistema. Noté la versión del sistema operativo en el panel y, lo más importante, el identificador de la base de datos. Vi que Locus Financial, a pesar de toda la charla sobre la nube y cifrado moderno, estaba utilizando una base de datos heredada de los años 90, el motor Sybase, justo el tipo de cacharro viejo en el que yo era un experto mundial. Era una base de datos notoriamente difícil de asegurar cuando se conecta a plataformas modernas. El identificador me dio la clave para buscar la documentación pública de su estructura de red. Mi venganza ya no era una fantasía. Era un problema técnico que yo podía resolver. Pasé el resto de la cena en silencio, dejando que la familia me ignorara. Me disculpé temprano y regresé a mi apartamento. Durante la siguiente semana, me sumergí en la infraestructura de Locus Financial. Usando métodos completamente legales, solo recopilación de datos abiertos y la documentación de la base de datos que ellos mismos habían subido a foros públicos, confirmé mi teoría.
Rodrigo, el genio de las fintech, había utilizado una base de datos antigua y potente por su velocidad, pero había cometido el error fatal de no actualizar los protocolos de seguridad. La seguridad de su empresa no era de alto nivel, era una farsa construida sobre la confianza. Mi venganza iba a tener un objetivo dual, no solo demostrar que su sistema era vulnerable, sino que la única persona capaz de arreglarlo era el plomero digital que él había humillado. La venganza sería total, golpeando su credibilidad frente a los inversores y su orgullo frente a mi familia. El reloj estaba en marcha para la ronda de inversión de 50 millones. Parte 2. La revelación pública y la caída de Locus Financial. Continuación del relato. La venganza, como la buena programación, requiere paciencia y la identificación del momento de mayor vulnerabilidad. Y para Rodrigo, ese momento era la ronda de inversión de Serie B. El evento que consolidaría su imperio de arrogancia, valorando Locus Financial en 50 millones de dólares. El evento estaba programado para 2 semanas después de la humillación en la cena navideña. Yo había pasado esas 2 semanas en mi propio sótano digital, no destruyendo, sino demostrando. Mi plan no era un hackeo ilegal, sino una prueba de concepto pública tan devastadora que no dejaría dudas sobre la incompetencia de Rodrigo en seguridad. Había encontrado la puerta trasera en su base de datos eBay heredada, una vulnerabilidad en el antiguo protocolo de autenticación que permitía la inyección de metadatos encriptados en los registros financieros sin alterar los saldos reales. Mi objetivo era sembrar una única palabra en los informes de rendimiento que Rodrigo presentaría a los inversores. La presentación se llevó a cabo en la sala de conferencias de un rascacielos. Usé una excusa sencilla: mi hermana, Sofía, me había pedido que llevara unas flores a la oficina para darle suerte a Rodrigo. Con mi ropa de trabajo sencilla y mi estuche de herramientas, que contenía una antena Wi-Fi de largo alcance y un laptop diminuto, me hice pasar por un técnico de mantenimiento del edificio. Me ubiqué en una sala de servidores adyacente, fingiendo revisar un panel de alarmas contra incendios. Desde allí, era un juego de niños interceptar la red de presentación Wi-Fi de Vanguard. En el momento exacto en que Rodrigo subió al estrado, con su traje de diseñador y su sonrisa de tiburón, yo activé mi pequeño script encriptado. Rodrigo comenzó su discurso pomposo, explicando el boom de Locus Financial, elogiando la seguridad inquebrantable de su plataforma. Detrás de él, la pantalla proyectaba gráficos de crecimiento y proyecciones financieras millonarias. Los inversores, hombres y mujeres serios de Wall Street, asentían. Esperé hasta la diapositiva que mostraba el informe financiero detallado del último trimestre. Esa era la diapositiva que se conectaba directamente a la base de datos eBay. En el momento en que la diapositiva apareció, pulsé Enter. El script inyectó el metadato encriptado en el campo de activos circulantes. No hubo crash. No hubo alertas. Solo un cambio sutil. Junto a la cifra de 50.000.000 USD que representaba sus activos líquidos, apareció, en letra pequeña y con una fuente ligeramente diferente, la palabra que yo había programado: plomero digital. La palabra era un eco directo de su burla en la cena. Rodrigo estaba tan absorbido por su propio éxito que no se dio cuenta inmediatamente. Pero uno de los inversores, una mujer de mediana edad con gafas de montura fina y un semblante agudo, entrecerró los ojos y levantó la mano. «Señor CEO», preguntó con una voz seca. «¿Qué significa esa nota al pie en el informe de activos? ¿Plomero digital?». Rodrigo, visiblemente incómodo, se inclinó hacia la pantalla. La palabra era tan discreta que parecía un error tipográfico. «Debe ser un error en la sincronización de la fuente, disculpen». «Una tontería». Intentó pasar a la siguiente diapositiva, pero yo había programado el script para que la diapositiva se congelara si la palabra no era reconocida y corregida. El pánico empezó a crecer. Rodrigo tecleó comandos en su control remoto. Nada. El plomero digital se quedó allí, gigantesco y humillante. «Señor CEO», insistió la inversora, levantando la voz. «Si una palabra no autorizada puede inyectarse en su informe financiero en tiempo real, justo en el campo de activos, su seguridad no es inquebrantable».
Muestra que alguien tiene acceso al kernel de su base de datos. La sala se convirtió en un manicomio de susurros y murmullos nerviosos. Rodrigo se puso pálido, intentando culpar a su equipo técnico. Esto es sabotaje. Tenemos cifrado de alto nivel. Nadie puede pasar nuestro firewall, gritó. Fue mi señal. Salí de la sala de servidores, desconecté mi equipo y me dirigí discretamente a la sala de conferencias, como si fuera a revisar el proyector. Mientras Rodrigo seguía despotricando, me acerqué a la mesa de los inversores, con mi estuche de herramientas. Me dirigí directamente a la inversora que había notado la palabra. Disculpe, dije, con la misma calma que usé cuando mi madre me mandó callar. Soy Leo, el técnico de sistemas. El error no es el firewall. Me miró con escepticismo. Yo continué, dirigiéndome a todos los inversores. El problema es que Locus Financial utiliza una base de datos eBay de los años 90 con protocolos de autenticación obsoletos, conectados a una red moderna. No se necesita hackear el firewall. Hice una pausa, y la humillación final llegó con mi voz. Solo se necesita saber dónde buscar las grietas de los cacharros viejos. Algo que solo un plomero digital sabría. La mirada en el rostro de Rodrigo fue de pura aniquilación. Él me reconoció, y la sangre abandonó su cara. Entendió que el hombre que había humillado estaba parado en medio de su evento más importante, desmantelando su sistema y su reputación en tiempo real. Tú. Seguridad. Sáquenlo de aquí, gritó Rodrigo. Pero era demasiado tarde. El principal inversor me detuvo. Usted puede solucionar esto, señor. Leo. Puedo demostrarles, ahora mismo, que puedo cambiar su balance con una simple inyección de datos, sin dejar rastro, respondí con calma. Pero mi tarifa por arreglar cacharros viejos es muy alta. Y no trabajo para personas que no respetan el trabajo técnico. Salí de la sala con la certeza de la victoria. En menos de una hora, la ronda de inversión se canceló. Locus Financial fue inmediatamente puesto bajo auditoría de seguridad. El pánico en el mercado fue instantáneo. La reputación de Rodrigo como genio se evaporó. El mismo día, mi teléfono vibró con una llamada. Era mi madre, con una voz temblorosa. Leo, ¿qué hiciste? Rodrigo está arruinado. El negocio colapsó. Yo solo estaba haciendo mi trabajo, mamá, respondí con frialdad. Arreglando un cacharro viejo antes de que explotara. Algo que solo un plomero digital puede hacer. La caída de Locus Financial fue total. Rodrigo perdió su empresa, y Sofía rompió con él al darse cuenta de que el éxito había desaparecido. Mi reputación, en cambio, se disparó. El inversor principal me contrató para revisar la seguridad de todos sus sistemas heredados. Me convertí en el experto que todos temían y respetaban. Y la próxima cena familiar, la única persona que se sentó en la mesa con la cabeza en alto fui yo. La venganza más dulce no es la destrucción, sino la reparación de tu propio valor frente a aquellos que te humillaron. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.